¿Me entiendes? Si yo soy pastor, entonces mis hijos también son pastores. Y esto tiene un peligro, pastor, si una persona está pastoreando fuera de un llamado. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su punto de vista? Creo que un pastor sí debe criar a sus hijos en el servicio de Dios. Claro. No necesariamente la familia pastoral es una fábrica de pastores. Wow. Porque ese es el mismo problema que cometen muchos seminarios. Piensan que uno por entrar al seminario es una fábrica de pastor, pero no reconocen su ministerio. Dios mío, qué fuerte. El ministerio no lo da el seminario, el ministerio lo da Jesús. Wow. Entonces, en este caso, ni el papá da el ministerio, lo da Jesucristo. Entonces, si sus hijos reciben el ministerio pastoral, gloria a Dios, pueden heredar el ministerio si tienen ese llamado ministerial. Claro. Un joven que el papá, un ejemplo, que haya muerto, que el muchacho haya tenido un vacío. ¿Usted cree que si esta persona puede ir a una iglesia, puede agarrar un tema de paternidad espiritual, no solamente como un pastor, sino como un padre, tenerlo como un padre? Sí, yo creo que Dios es muy práctico, ¿no? Claro. Hay promesas en la Biblia, en el libro de Salmos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, tu Dios con todo te recogerá. Y a veces espiritualizamos mucho la cosa, ¿no? Y decimos ahora Dios es tu padre y el hermano sigue solo en la casa. Necesita un padre físico. Qué Entonces fuerte. Dios es práctico. Dios te va a proveer de o un modelo o modelos paternos. Y si una persona ha perdido a papá, necesita como varón sobre todo modelos dignos de imitar. Son muy lindos pastores, pero no saben ser padres. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, de una manera especial. Quien les habla, su hermano evangelista Herbert Arias. Para mí es un privilegio estar una vez más en un capítulo de Un Café con Dios. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con un gran hombre de Dios, un gran amigo nuestro, Pastor Pablo Ticón. Muchas gracias, Pastor, por aceptar la invitación y compartir con nosotros, Pastor. De un saludo, Pastor, ahí a la audiencia, Pastor querido, por favor. Amén, queridos amigos de Un Café con Dios, sean bienvenidos una vez más a este podcast. Estamos muy agradecidos y honrados por la invitación primeramente a nuestro querido amigo y pastor Herbert. Creemos que este tiempo va a ser de mucha bendición y vamos a aprender juntos las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que muchas gracias una vez más. Claro que sí, Pastor, un privilegio para nosotros tenerle aquí. Mis amados hermanos, este tiempo estamos empezando una nueva temporada. Estamos empezando a reactivar de nuevo lo que es Un Café con Dios, y sabemos que para todo aquel que ha sido de edificación y que es de edificación este contenido, por favor dele like, suscríbase y comente. Que Dios le bendiga. Mi pastor querido, para nosotros una vez más un privilegio, pero yo no quiero presentarle a la audiencia. Nosotros queremos que usted se presente, pastor querido. Entonces yo quiero que usted nos cuente, pastor, ¿quién es el pastor Pablo Ticona? Cuéntenos un poquito. Bien, creo que más allá de ser un pastor, pienso que soy una persona principalmente que vive la gracia de Dios, ¿no? Wow. Porque creo que más allá de un ministerio y más allá de un llamado, lo que realmente nos hace lo que somos es lo que Dios obra a través de nuestras vidas. Entonces no somos, creo yo, un ministerio, no somos un título, no somos un logro, somos lo que Dios dice que somos, ¿no? Wow, qué fuerte. Entonces, en este aspecto, en cuanto a identidad, creo que es mucho más grande el poder identificarse como un hijo de Dios. Wow. ¿Y por qué creo yo que esa es una identificación que Pablo Ticona se identifica? Es porque no hay mayor grado que ser el hijo del Dios vivo y creador. Wow. Entonces, cuando hablamos de Pablo Ticona, tiene un recorrido ministerial, pero creo que la relación personal que tiene con Dios es lo que le hace ser la persona que es. Claro que sí. Pastor, y cuéntenos, usted nace en cuna cristiana, ¿cómo usted llega a los caminos del Señor? Pastor, cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, hablar de mi testimonio, bueno, nos lleva mucho tiempo, siempre todos tenemos, ¿no? Una Claro que historia sí. larga, pero creo que el hecho de poder identificar mi vida en el camino del Señor ya es desde los comienzos nacer, ¿no? Como usted decía, una cuna cristiana, soy hijo de pastor, Wow. gracias a Dios. Tengo 9 hermanos, bueno, uno ya está en la presencia del Señor. Todos nos criamos, desde que tengo memoria estuve en la iglesia, siempre participando de la escuela dominical, sirviendo, trabajando. Los primeros ministerios en los cuales yo trabajé fue en la música, en la alabanza, tocando instrumentos. La batería es uno de los principales que aprendí. Wow. Y de ahí, bueno, fuimos avanzando y sirviendo en otras áreas de la vida. Creo que la crianza que nos dieron de la vida cristiana fue elemental, porque fue una crianza en la iglesia, en el servicio de Dios y también en lo que es la importancia de tener a Dios como prioridad en nuestras vidas. Claro. Ya de ahí, querido pastor, podemos decir que el momento de mi conversión, lo que puedo recordar es a los 12 años, es donde realmente entregué mi vida al Señor. Wow. Entonces fue algo muy impactante, ¿no? Cuéntenos eso, un encuentro con Dios, ¿sí? Sí, y bueno, para poder ir al punto importante, mis papás crecieron en una forma de ser iglesia tradicional, donde todo era campañas, sanidad, milagros, Dios mío. y estaba acostumbrado a ese ambiente. Entonces, cada vez que se armaba una carpa, que se le llamaba la carpa del Espíritu Santo, Wow. se reunía mucha gente, ya que se hacían campañas de 7 días, 10 días. Dios mío. Y yo recuerdo desde muy niño que veía a la gente que pasaba al frente a entregar su vida al Señor, hacía una oración, Fuerte. entregaba y se convertía a Cristo. Y yo era alguien que participaba de eso y lo hacía. Y cada que pasaba, yo pasaba. Y me Dios. sabía la oración de memoria, ¿no? Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sálvame, Claro. anota mi nombre en el libro de la vida. Y Qué lo hacía fuerte. siempre, ¿no? Ya. Pero la diferencia a los 12 años fue que no hubo convicción que me llevó al Evangelio. Bueno, mis dos papás me instruyeron en el camino del Señor, me enseñaron la palabra, pero quien realmente me llevó al Evangelio fue mi madre. Porque un día me dijo, mira, Pablo, a los 12 años, por el hecho de que tu papá y yo seamos pastores, no significa que tú también te vas a ir al cielo, porque la salvación es personal. Qué fuerte. Y esa frase de 4 palabras fue la forma en que recibí el Evangelio. La salvación es personal. Es decir, tú tienes que creer en Jesucristo. No podemos creer nosotros por ti más. Claro. Y eso me llevó a mi habitación entre lágrimas, llorando, me postré, recuerdo, así en fotografías en mi mente, estaba ahí con ropa deportiva, llorando, entré a mi habitación, me postré en la cama y repetí la misma oración que repetí en todas las campañas, Gloria a pero Dios. esta vez de verdad. Wow. Qué fuerte, pastor. Así es. Hay muchas personas, ¿no?, que están dentro de una congregación, pero que todavía no han tenido un encuentro con Dios, pastor. ¿Usted cree que una persona podría llegar a cambiar si no tuvo un encuentro con Dios, pastor? ¿O cómo es su forma de esa persona vivir un evangelio? En realidad, creo que la prueba de que uno ha tenido un encuentro con Dios es la transformación. Wow. Hay muchas personas que pueden ser asistentes en el cuerpo de Cristo, como el ropaje, pero Gloria a no Dios. es parte del cuerpo. Está en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Wow, qué fuerte. Una persona que es del cuerpo es alguien que pertenece a lo que es la fe en Jesucristo y reconoce a Jesucristo como su cabeza. Claro. Es la fe verdadera, y esto se puede comprobar de maneras distintas, ¿no? Creo yo que hay 3 pruebas principales de una verdadera conversión, que es la primera, un rechazo voluntario al pecado. Esa es la convicción de que yo ya no quiero pecar más, Wow, qué porque he fuerte. sido salvado. Claro. La segunda es una vida activa con el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu y vivir con el Espíritu, ¿no? Claro que sí. Y la tercera es la búsqueda del propósito y la voluntad de Dios para mi vida. Wow. Pastor, dígame algo. Usted comentó que usted es hijo de pastores, entonces. Usted, son 9 hermanos que me comenta, ¿verdad? 9 hermanos, todos con ministerio. Saludamos mucho, mandamos un saludo a la familia pastoral allá detrás de cámaras, que sabemos que van a ver el video también. Pero pastor, dígame algo. Cuando nosotros vemos los requisitos, hay una cláusula que dice
que gobierne bien su casa, porque si no, ¿cómo gobernará de la casa del Señor, de la obra del Señor, verdad, pastor? ¿Qué pasa en estos casos con algunos pastores? Un ejemplo, que sus hijos están fuera de la iglesia. ¿Cuál es su consejo para ellos? O que desde pequeños ellos se criaron en la iglesia, estaban en la cuna cristiana, pero conforme pasó el tiempo, los niños tal vez se pusieron rebeldes y no quieren buscar más del Señor. ¿Cuál es su consejo para esos pastores, pastor? Usted que pasó por ahí. Uy, nos metes en un terreno polémico, ¿no? Por favor. Siendo sinceros con todos los que nos ven, soy una persona que es más equilibrado en el tema de los requisitos del obispado. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque creo yo que a veces confundimos el pastorado con el obispado. Exacto. Y en Efesios 4:11 el término griego de pastorado no es el mismo de obispado. Yo entiendo el obispado de una manera diferente, como un supervisor de iglesias, mientras que un pastor es alguien que trabaja en una iglesia local. Y si hablamos en esos términos, el requisito de obispado lo aplican al pastorado, pero es polémico. Claro que sí. Ese requisito es para obispos que atienden muchas iglesias a la vez, como el caso de Timoteo, ¿no? Claro. Que no solamente atendía, sino también establecía pastores. Entonces, tomando en cuenta esto, sí podemos decir que bajo ese modelo podemos aplicar los pastores, pero creo yo que Dios siempre usó a todos los que ejercieron el ministerio, no de una forma perfecta. Si nosotros vemos en cada apóstol y en cada ministro que se ve en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos cumplieron a cabalidad todos los requisitos de lo que es el pastorado, del obispado. En otras palabras, que sea irreprensible, marido no es una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción y que todas las cosas que dice la Biblia, tendríamos que analizar y comprobar si realmente los pastores del tiempo de los apóstoles, los mismos apóstoles, cumplieron todos ellos. Claro que sí. Entonces creo yo que Dios elige no a personas perfectas, sino a personas dispuestas a esforzarse por alcanzar esos requerimientos. Claro, porque mire, a lo largo del tiempo muchas personas han confundido, ¿no?, lo que usted dice, pastorado con obispado. Entonces hay muchos pastores que hoy en día no están ejerciendo un ministerio pastoral justamente por eso. Porque mis hijos ya no quieren saber, ellos se criaron en cuna cristiana, agarraron, se fueron. Entonces, por eso mismo yo agarro y dejo el evangelio. Agarro y me aparto y soy un miembro activo más de una iglesia, ¿no? Por eso le decía, pastor, ¿cuál es su consejo para esos pastores? Sí, es importante eso. Creo que no se les debería presionar con los requisitos porque son para obispos. Qué fuerte. Eso es en principio. Entonces, tal vez aclarar más adelante, ¿no? Claro. Pero puntualmente a la pregunta que me decía del caso de tener a los hijos en su casa y que sepa gobernar su casa, tenemos que tener entendimiento. Porque ¿qué significa que sepa gobernar bien su casa? Wow. Le pongo un ejemplo. Aplicando a los pastores, en el caso de que cumplimos, estamos dispuestos a cumplir el requisito. La palabra gobierno en el griego original se traduce como aquel que toma decisiones. Wow. Entonces, si lo traducimos correctamente, nos diría la palabra: el obispo que gobierne bien su casa significa que tome buenas decisiones. En otras palabras, si sus hijos quieren servir al Señor o no quieren servir al Señor, depende de la decisión que tome el papá. Wow. En otras palabras, también dice que tenga a sus hijos en sujeción, es decir, que estén obedeciéndole. Okay. ¿No? Pongo un caso: el pastor le dice a los hijos que no quieren servir, bueno, si no quieren servir, si no quieren estar aquí, si no quieren apoyar en iglesias, ustedes son libres de poder ir y poder trabajar en otra cosa, y si no quieren servir aquí, pueden también sustentarse de otra cosa. Wow. Y si están fuera de la iglesia, siguen en obediencia y Claro. siguen en sujeción y cumplen el requisito. Pastor, hay algo que yo sé que muchas personas tal vez nos van a escribir por esto, pero usted me está diciendo, pastor, que el ministerio no se hereda. Un ejemplo, si yo soy pastor, mi hijo, o sea, si yo tengo un hijo, por ende va a ser pastor, por más que no tenga el llamado. Tendría que preguntárselo a Moisés por qué no le dio a sus hijos el liderazgo. Qué fuerte, pastor, porque hoy en día estamos viendo tal vez un auge donde se está heredando el ministerio, ¿me entiendes? Si yo soy pastor, entonces mis hijos también son pastores. Y esto tiene un peligro, pastor, si una persona está pastoreando fuera de un llamado. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su punto de vista? Mucho depende de la crianza.
Porque Ok. pienso yo que un pastor sí debe criar a sus hijos en el servicio de Dios. Claro. No necesariamente la familia pastoral es una fábrica de pastores. Wow. Porque ese es el mismo problema que cometen muchos seminarios. Piensan que uno por entrar al seminario es una fábrica de pastor, pero no reconocen su ministerio. Dios mío, qué El fuerte. ministerio no lo da el seminario, el ministerio lo da Jesús. Wow. Entonces, en este caso, ni el papá da el ministerio, lo da Jesucristo. Entonces, si sus hijos reciben el ministerio pastoral, gloria a Dios, pueden heredar el ministerio si tienen ese llamado ministerial. Claro. Pero en el caso de Moisés no tenían el llamado de liderazgo ninguno de sus dos hijos. Así que Dios levantó a un Josué que estaba cerca de Moisés y había una razón importante por la cual él heredó el liderazgo. ¿Cuál, pastor? Si me permite leer la Biblia. Claro que sí, por favor. Mire cómo presenta la Biblia a Josué en Deuteronomio. Claro que Le sí. dice Josué, Josué, siervo de Moisés. Wow. Y esto está, se lo voy a leer, en el libro de Números 11:28. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés desde su juventud. Entonces, primeramente, Josué es nombrado como siervo de Moisés. Claro que sí. Pero mire el cambio tan drástico que hace en el mismo libro de Josué. Cuando nosotros vamos al libro de Josué, capítulo 1, vamos a notar una gran diferencia. Dice, aconteció pues que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Una vez más le dice que es siervo servidor de Moisés. Claro que sí. Y termina el mismo libro diciendo, más adelante, que Josué hereda el ministerio, pero le dice Josué, siervo de Jehová. Claro. ¿Qué significa esto? Que para llegar a ser un siervo de Dios, primero tienes que empezar a ser servidor del siervo de Dios. Qué fuerte. Ay, papá. En otras palabras, ¿quién llega al pastorado? Es el que sirve al pastor, Claro. porque aprende del pastor, y si tiene el llamado pastoral, ese es el más adecuado que sigue el ministerio. ¿Verdad? Wow. Pero entonces hay muchos pastores que dicen, mira, yo el día de ayer me soñé de que era pastor, entonces voy a agarrar y voy a fundar una iglesia, cuando no tienen un conocimiento básico de la palabra del Señor. Usted dice que su consejo sería que fuera bueno que la persona pueda capacitarse, pastor, más allá de un seminario. O hay personas que piensan eso también, ¿verdad? Voy a entrar a un seminario, soy pastor. ¿Cómo lo ve usted eso? Parafraseando los requerimientos de 1 Timoteo, nos dice que el obispo también es necesario que sea apto para enseñar. Exacto. El seminario cumple con ese único requisito. Wow. Qué fuerte. Los otros son de carácter. Claro. Sí hay que estudiar para ser apto para enseñar, pero faltan como 8 requisitos más, ¿no? Claro que sí. Entonces, el que se prepara no necesariamente está obligado a prepararse en un seminario, pero sí tiene que tener una capacitación. Es más, yo creo que hay muchos seminaristas que han concluido un estudio teológico que, a pesar que han terminado el estudio teológico, no están capacitados. Y le explico por qué. Porque la Biblia en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, también te desecharé del sacerdocio. Qué fuerte. Y yo le pregunto, ¿el pueblo de Israel tenía conocimiento? Claro que sí. El mandamiento era al acostarse, al levantarse, repetir. Claro. Lo tenían, todos los días estaban estudiando la Biblia. ¿Cuál era el conocimiento que habían perdido? El conocimiento práctico. Wow. El conocimiento teórico lo tenían, Claro que sí. pero la vivencia no. Ay, papá. Entonces una persona puede ser desechada aún siendo pastor cuando deje el conocimiento práctico. Puede tener 100 títulos en teología, pero si no sabe vivir un texto a la vez, puede ser desechado del sacerdocio. Qué fuerte. Hay pastores, ¿usted cree que hay pastores o personas que antes eran hombres o mujeres de Dios que al sol de hoy fueron desechados, pastor, por dejar de tener esa práctica en el Señor? Creo que uno puede dejar el ministerio, pero no el llamado, porque el llamamiento es irrevocable. Claro que sí. Pero el servir en el ministerio uno puede dejarlo, rechazarlo, pero el llamamiento va a permanecer en él, eso es irrevocable. Claro que Los sí. dones y llamamientos son irrevocables. Entonces hay muchos pastores que sí han renunciado al ministerio, han dejado de pastorear, pero el llamado sigue en ellos. Gloria a Dios. Y esto es importante entender, que hay muchas personas
que creen que el ser desechado significa que nunca más serán usados por Dios, y no es así. Uno es desechado por sus propios criterios, porque si no, la Biblia se contradeciría, que el Señor está buscando más obreros para su obra. Claro. O sea, yo no creo que Dios esté dando el lujo de ir desechando a quien sea, ¿no? Eso es verdad. Se necesitan muchos más obreros. Uno puede sentirse desechado, eso sí, pero creo que Dios está, antes de decir definitivamente este no sirve, pienso que el primer paso cuando una persona falla, cae, deja el ministerio, el primer paso que Dios hace es buscar la reconciliación y la restauración de esa persona. Mis amados hermanos, esto está muy bueno, así que si a usted le está gustando la entrevista, por favor, dele like, comente y suscríbase. Que Dios le bendiga. Mis amados hermanos, continuando esta poderosa entrevista, pastor, una vez más, un gusto tenerle aquí con nosotros, poder compartir sus experiencias, pastor. Mire que Café con Dios, pastor, se hizo más allá de un ministerio, como usted decía, más allá de un título, más allá de lo que se ve tal vez en redes o que se ve en un altar, ¿no? Muchos vemos al hombre de Dios predicando, pero no sabemos lo que costó que ese hombre de Dios se levante y esté predicando. ¿Me entiende, pastor? Yo creo que cada hombre de Dios ha pasado por tal vez procesos, y pasamos por procesos que nos marcan duramente, ¿no? Pero, pastor, yo quiero que usted nos pueda compartir tal vez cuál fue ese proceso en Dios para que le costó tanto en el llamado, tanto en su avance. ¿Cuál fue el proceso que más le marcó, pastor? ¿Usted nos puede compartir eso? Algo que Dios le traiga a memoria. Sí, bueno, hablando de en cuanto a experiencias buenas que uno puede recordar, creo que tendría unas cuantas muy importantes en mi vida, pero también a pruebas muy fuertes en el caso de pérdidas o de luchas o de dificultades, también se nos ha presentado en muchas ocasiones. Sin embargo, en el tiempo de vida que vamos, no somos tampoco tan viejos, en este tiempo que somos jóvenes predicadores, nos ha tocado aprender a ver de una perspectiva positiva las pruebas de Dios, ya que la palabra dice: tomen por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces hemos aprendido a ver todas las cosas de una forma positiva, y creo yo que lo que nos ha ayudado a hacer esto es una de las experiencias que más marcó mi vida, fue el proceso de la preparación que Dios tuvo. Y creo yo que eso me ayudó mucho en el momento de las dificultades para poder entenderlo de una forma diferente. Recuerdo yo que, bueno, hablamos del seminario hace un momento, y para que no se entienda mal, ¿no? Para que uno diga, no, tal vez no experimentar el seminario y habla mal de los seminarios, no. Hablamos con conocimiento de causa. Por la gracia de Dios, en este tiempo, Dios nos está regalando la posibilidad de concluir un doctorado en teología. Entonces creo yo que eso nos da autoridad para hablar de seminario. Claro que sí. Y empezamos el estudio en teología a los 13 años aproximadamente. Wow. Y entramos en la adolescencia a estudiar teología, y lo hicimos bajo un consejo. Nos decían, ¿qué vas a estudiar? Estudia teología porque te va a abrir la mente, te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría. Y ese fue el incentivo. Los primeros años no comprendía mucho, pero a medida que estudiaba, lo que sí sentía era un hambre por el aprendizaje. Wow. En el tiempo de la juventud pude concluir los estudios en la licenciatura, pudimos hacer una maestría, ahora estamos con el doctorado, pero todo ese conocimiento creo que fue la base fundamental cuando llegó los tiempos de prueba. Wow, entonces, nosotros pasamos por muchas dificultades en la iglesia, muchos procesos, ¿no? Pasamos por escenas donde hubo rebeldía en la congregación, pasamos por cuadros donde hubo mucha necesidad económica, pero también por cuadros donde hubo mucha abundancia. Entonces creo yo que el momento más difícil para vivir es los momentos de abundancia y no los de escasez. Ayer comentábamos un poco en la mesa y le decía que Filipenses 4:13 habla de estos dos términos: sé vivir en la abundancia y en la escasez. Claro que creo yo que la prueba más grande no es la escasez, es la abundancia. Wow. Porque ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Desate eso. Porque la escasez te ayuda a depender de Dios. Claro. Y la abundancia te ayuda a elegir a Dios. Ay, papá. Porque no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o a las riquezas. Claro que sí. Me tocó vivir en los dos momentos como hijo de pastor, ¿no? Pero yo vi que la prueba más fuerte era cuando el ministerio estaba creciendo.
tener 800, 1000 miembros en la congregación, tener 3 o 4 cultos los domingos, establecer comprar una frecuencia de radio e ir camino a una frecuencia un canal de televisión. Wow. Y esa fue la prueba más grande, porque los hijos de pastores entenderán que muchas veces nuestros papás tienen que dar el tiempo que nos corresponde a nosotros a la iglesia. Wow. Y es algo bueno, pero el sacrificio nos toca pasarlo a nosotros. Claro que sí. Entonces, una de las experiencias más fuertes para mí, que sí afectó, pero fue por un propósito bueno, fue ese. Wow. Fue un proceso donde tuve que aprender a prestar a mi papá a la iglesia. Oh, Dios mío, qué fuerte. Y eso no todos lo reciben bien. Muchos hijos de pastores en mi posición se frustran, se decepcionan del ministerio, no quieren saber del pastorado, y son muchos de los que nos están viendo que pasaron por esos cuadros, y cuando les dice tú también vas a ser pastor como tu papá, jamás dicen. Dios reprenda al diablo. Y yo sé que la mayoría. Lo que a mí me ayuda es lo que le comentaba anteriormente. El conocimiento te ayuda a pasar el proceso de una forma diferente. Mi visión fue positiva. Mi visión fue loable, es decir, mi tiempo, o yo estoy prestando a mi papá por una obra mayor. Wow. Esa fue mi visión. No fue la visión frustrante y decepcionante, decir, no tengo a mi papá presente porque se va con el hermanito de la iglesia en vez de estar conmigo. Wow. No fue esa visión, por la gracia de Dios. Entonces, creo yo que algo que les va a ayudar mucho, sobre todo a los hijos de pastores que seguramente le ven a usted, es cambiar esa perspectiva. Claro que sí. Y en realidad yo veo a los hijos de pastores que han podido superar esta prueba de prestar a sus papás a la iglesia como una acción loable y digna de honrar a los hijos de pastores. Claro que sí. Pastor, mire, yo creo que, bueno, este Café con Dios siempre, yo le decía, no tiene una temática, con todas las personas que hemos entrevistado siempre es espontáneo, pero yo creo que siempre Dios, a medida que vamos en el programa, Dios va poniendo el tema. Hemos estado atacando mucho el tema de hijos de pastores desde un principio, ¿no? Pastor, dígame algo, hay muchos hijos de pastores que estoy viendo yo últimamente que, como usted dice, no quieren saber nada del ministerio, no quieren saber nada nada del llamado, y es más, algunos están fuera. ¿Y por qué? Porque si usted les pregunta qué pasa, ¿por qué tú no estás congregando? Y ellos van a decir, lo que pasa es que cuando yo era pequeño yo veía a mi papá cómo lo lastimaban, cómo lo herían, cómo agarraban y lo calumniaban. Por eso que yo no quiero esa vida para mí. Y hay muchos hijos de pastores que están dañados justamente por todos estos acontecimientos, ¿verdad, pastor? ¿Cuál sería la forma más sana de crecer como hijo de pastor? Bueno, creo que lo elemental es volver a la identidad. Wow. Si yo comenzaba diciéndole, Pastor Herbert, soy Pablo Ticona, hijo de pastor, predicador, me habría equivocado. Claro que sí. Porque tengo que empezar cambiando mi identidad, y a los queridos hijos de pastores, esa no es tu principal identidad. Esa es tu composición familiar. Ay, papá. Tú no eres hijo de pastor, tú eres hijo de Dios. Y tú tienes que vivir como hijo de Dios, no como hijo de pastor. Porque los hijos de pastores se frustran, los hijos de Dios no. No. Oh, qué gloria. Entonces, ese es el mayor problema, que llevan una carga que tal vez no lo han procesado de forma correcta. ¿Por qué razón? Porque se toman algo que no ha sido dado para ellos. Dañaron al pastor, no a ellos. Ay, papá. La herida está en el papá, no en nosotros. Y a veces cargamos con cosas sin darnos cuenta y culpamos a la iglesia por algo que no nos han hecho a nosotros, sino a nuestros papás. Entonces, uno, es importante ser responsable en la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Y dos, creo yo que lo que más hiere a un hijo de pastor no es la iglesia, sino son los mismos papás. Ay, ¿cómo así, pastor? Porque los papás se enfocan en ser pastores y dejan de ser padres. Sí. Y eso es lo que más daña. Es lo que más daña. Porque, por ejemplo, yo comentaba con algunos hijos de pastores y decían, a los hermanos de la iglesia los aman, pecan, fallan, se van, vuelven, los restauran, los perdonan, los tratan bien, pero a mí, a su hijo, no me permiten una. Ay, papá. Y eso es lo que más daña. ¿Por qué razón? Porque
A veces hay dos errores. A veces el pastor lleva su trabajo a su casa y trata a sus hijos como pastor y no como padre. Y ellos no necesitan un pastor en casa, necesitan un papá en casa. Ay, papá. Y a veces es todo lo contrario, que tienen al pastor en casa, pero en la iglesia él es papá de la iglesia. Perdieron al papá y solo les quedó el pastor. Entonces ese es el error que más bien está en los padres, no tanto en los hijos. Cuando uno pierde a su papá, queda un vacío. Exacto. Entonces se sienten vulnerables. Son gente que fácilmente les afecta todo. Y ahí es donde ellos se sienten dañados por todo lo que ven en sus papás. Y creo yo que si hablamos de poder salir de esta condición, necesitamos, uno, perdonar a nuestros papás, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a la iglesia. Wow, qué fuerte. Qué fuerte, pastor. Mire que a mí me llegan muchas noticias, ¿no? Muchos mensajes de hijos de pastores que están pasando por este tiempo de frustración, de que ya no van a la iglesia. Como le digo, incluso a algunos, papá murió siendo pastor, pero ellos ya no buscan de la iglesia. Tengo un caso que me voy a guardar el lenguaje por el tema de YouTube, pero que se cambiaron de género, ¿me está entendiendo? Se pasaron para otra identidad, entonces están afectados muy fuerte en el mundo. Pero pastor, ¿usted cree que si esas personas pueden volver a Dios, Dios los puede restaurar y aún así cumplir el propósito que tal vez su papá no lo cumplió como pastor? Yo creo que el propósito es personal para cada uno. Ok. Pero si habría una herencia ministerial, claro que sí, se podría continuar. Primeramente, la restauración no es ministerial, es personal. ¿A qué me voy con esto? Muchas veces nos equivocamos en que cuando hablamos de restauración de un pastor caído, de un hijo de pastor o lo que sea, esperamos que vuelva a servir directamente al púlpito y ya está restaurado. No. Ay, papá. La restauración personal es más importante que la ministerial. Claro que sí. Entonces a mí no me interesaría trabajar con un hijo de pastor que se identifique con algún otro tipo de género, que tenga problemas de identidad, porque yo tengo que amarlo. Y yo tengo que trabajar con la persona, no con su ministerio. Claro que yo sí. sé que tiene un llamado, yo sé que tiene una obra, pero tenemos que ver su caso. Hablar de este tema es un caso delicado porque no sabemos a qué se debe. Pero hablemos en el sentido general, ¿no? La mayoría de los que tienen problemas de identidad es por causa de un vacío paterno, porque el que forma tu identidad es el padre. Ay, padre. El papá es el que forma tu identidad. Oh. Entonces, como les decía anteriormente, ellos tenían al pastor, pero perdieron a su padre. Claro. Y cuando pierdes a tu padre, no hay quien te forme la identidad, porque el padre es el que da la información del ADN. El padre es el que te da la identidad, espiritualmente y bíblicamente. La Biblia dice que la palabra del Señor es como una espada cortante, más filosa que una espada de doble filo, que Exacto. penetra hasta partir el alma, el espíritu, y esta es la parte más importante, los huesos y los tuétanos. Y la información genética del ADN está ahí, en el ADN. La palabra es la única herramienta que podemos usar para transformar el ADN, la genética humana. Oh, Dios mío. Entonces el Padre es el que va a dar esa identidad. Claro. El Padre espiritual es el que da identidad a la iglesia como pastor, pero el Padre del hogar es el que le da identidad a su hijo. Qué fuerte. Qué fuerte, pastor. Ahora entiendo por qué hay muchos hijos de pastores que al día de hoy tal vez están tan desviados o que han cambiado, han perdido la identidad porque tenían ese vacío de paternidad. Pastor, dígame algo. Un joven que, papá, un ejemplo, que haya muerto, que el muchacho haya tenido un vacío. ¿Usted cree que si esta persona puede ir a una iglesia, puede agarrar un tema de paternidad espiritual, no solamente como un pastor, sino como un padre, tenerlo como un padre, y puede llenar tal vez ese vacío? Sí, yo creo que Dios es muy práctico, ¿no? Claro. Hay promesas en la Biblia, en el libro de Salmos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, tu Dios con todo te recogerá. Y a veces espiritualizamos mucho la cosa, ¿no? Y decimos ahora Dios es tu padre y el hermano sigue solo en la casa. Necesita un padre físico. Qué Entonces fuerte. Dios es práctico. Dios te va a proveer de
o un modelo o modelos paternos. Wow. Y si una persona ha perdido a papá, necesita como varón sobre todo modelos dignos de imitar. Y en la iglesia es lo que mayormente falta. Hay muchos pastores, nosotros los amamos en el Señor, pero Claro que tenemos sí. que ser realistas. Son muy lindos pastores, pero no saben ser padres. Yo le pongo un ejemplo bíblico. David, el mejor rey, el mejor músico, el mejor guerrero, el mejor salmista, el mejor estratega de batalla, el mejor compositor y creador de instrumentos, el mejor en todo, pero el peor padre. Dios mío, qué fuerte. ¿Qué le pasó a sus hijos? Uno de sus hijos violó a su hija. El problema no es cuán gran ministro eres. Tu casa te mide tu paternidad, tu hogar, no lo que haces en el púlpito. Claro. Entonces David cometió ese error. Era un gran rey, pero un mal padre. Wow, Dios. Y hay muchos pastores que cometen ese mismo error. Cuando tienen vacíos, y no solamente de muerte, sino tienen un vacío de abandono del papá, porque está toda la vida dedicada a la iglesia y abandona a sus hijos, necesita un modelo digno de imitar y a veces no lo hay en su propio papá. Claro. Y es más fácil poder lidiar con alguien que ha muerto, ¿no? Y decirle, muy bien, tu papá ha muerto, pero busca a alguien. Busca un pastor, busca un consejero, a cual tú respetes y admires y del cual quieras aprender. Dios mío. Y él es el que va a ser usado como instrumento de Dios para cubrir y cumplir la promesa de Salmos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, tu Dios con todo te recogerá. Wow, mis queridos hermanos, esto está muy bueno, esta enseñanza de verdad que está muy poderosa. Si a usted le está gustando, por favor, denle like, comente, haga sus preguntas y suscríbase, por favor. Dentro de unos momentos continuamos esta entrevista. Dios le bendiga. Mis amados hermanos, continuando esta poderosa entrevista, pastor, qué tema más profundo, de verdad. Algo que estamos viendo en el cual tal vez hay mucha dificultad dentro del cuerpo de Cristo. Pastor, un ejemplo. Ahora vamos a poner que el hijo de pastor llegó, todo destrozado por X situación, por muchas situaciones que puede pasar, de verdad, dentro del camino, etc. Pastor, yo sé que, y tal vez voy a tocar un tema muy controversial, pero el tema de la sanidad espiritual, pastor. Hay iglesias que no creen en la sanidad espiritual, que Cristo agarra y llena definitivamente todo, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo lo ve esto? ¿Cree que la persona debería tratarse con una sanidad espiritual? ¿Cómo lo ve el tema de la sanidad espiritual usted, pastor? Creo que le ha dado al punto más importante tal vez de lo que es mi trabajo ministerial. Wow. Creo yo que en la palabra el Señor envía para trabajos específicos a siervos específicos. Claro que sí. Y somos nosotros modelos de Cristo. Y en Cristo se ve todos los modelos que un ministro debe hacer. En el libro de Isaías, el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento leyó el profeta Isaías en una sinagoga y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a abrir las puertas y todas las promesas, ¿no es cierto?, del libro de Isaías. Wow. Creo yo que Dios envía a todos, pero hay muchos que son con trabajos específicos. Claro que sí. Entonces, en mi caso, en todo este tiempo he podido reconocer que Dios me usa mucho en el área de la sanidad. Wow. Soy alguien que por la gracia de Dios habla al corazón, por eso me gusta ser muy directo. Sanidad interior. Sanidad interior. Cuando hablamos de sanidad interior, no hay que confundir con una terapia o tratamiento psicológico. Ok. ¿Por qué razón? Porque hay ejemplos en la Biblia donde sí es una liberación del alma a través del trabajo espiritual. Le voy a poner un ejemplo práctico. Claro que sí. La mujer con flujo de sangre tenía hace 12 años ese problema, busca a Jesús, toca el manto y es sanada, pero tenía todavía un problema, porque Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y la mujer se empieza a esconder, empieza a querer escaparse, más la conciencia hace que ella confiese y dice: yo te he tocado, Señor. Wow. La pregunta aquí surge: ¿por qué Jesús no le dejó ir ya sana? ¿Por qué le buscó para poder llamarla y traerla? Porque él sabía que todavía seguía enferma. Dios mío. Pero no del flujo de sangre, Claro. porque le dice: tu fe te ha salvado, la sanidad física. Vete, y quitada es tu culpa. Wow. Y la culpa es una cuestión espiritual, El alma. es una cuestión del alma. Claro que sí. Entonces Jesús le hace una doble sanidad a la mujer. Dios. El flujo de sangre y no vivir con culpa.
¿Por qué le sana de la culpa? Las mujeres en aquel tiempo que tenían flujo de sangre eran impuras y no podían tocar un hombre, porque le volvían impuro también al hombre. Entonces ella, al tocar a Jesús, quedó sana del flujo, pero si se iba así, iba a vivir toda la vida acusada de la conciencia. No tenía que tocar a un hombre porque soy impura. No debía de ser, debería estar muerta, porque el castigo de hacer eso era morir apedreada y ser juzgada. Yo debería estar muerta y vivir con esa culpa y acusación mental, emocional. Mas Jesús le sanó no solamente el cuerpo, también le sanó el alma. Dios de la vida. Pastor, entonces usted me está diciendo que hay enfermedades en el alma, pastor. Y usted como pastor, como ministro de Dios, ¿cómo trata, pastor, estas enfermedades? Como decíamos, Isaías 61 nos manda por el Espíritu de Dios sanar quebrantados de corazón. Entonces es un tratamiento espiritual. Muchas veces la sanidad se da de forma milagrosa y sobrenatural, de forma instantánea. Wow. Pero en otras ocasiones es un proceso de sanidad que lleva un tiempo, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver la sanidad en el ejemplo que dábamos de la mujer con flujo de sangre, que fue la sanidad instantánea tanto física como también del alma, ¿no? Claro. Sin embargo, vemos otros pasajes donde también Jesús ora por un ciego, y en la primera vez que le da, ¿no?, la sanidad al ciego, el ciego dice, ¿ves algo? Sí, veo todavía borroso como los hombres, como arbustos, como árboles. Entonces le vuelve a poner las manos y ahora ves y recién ve. Entonces puede ser en 1, 2 etapas o más veces, ¿no es cierto? Si a Jesús le tocó poner manos 2 veces para sanar, entonces a nosotros tal vez nos toque unas 5 o 6 veces, no, tratar con una persona. Wow, pastor, usted me está destapando algo. Me está diciendo, pastor, un ejemplo. Una persona que está sufriendo de depresión, un ejemplo. Viene a la iglesia la primera vez, viene, pasa, ministrada, gloria a Dios. Pero usted me está diciendo que a la segunda vez también puede venir y necesita volver a ser ministrada, volver a que oren por ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que completamente sea sanada. Sí, yo creo que depende del daño que tiene. Wow. Porque hay sanidades instantáneas, pero también hay sanidades progresivas del alma. Entonces, en este caso, cuando uno sana, tiene que evaluar el tipo de quebrantamiento, de dolor o la causa principal del sufrimiento de la persona. En parte es discernimiento. En este caso quiero darle un poquito, ¿no?, claro que sí, el balón. Me encanta el ministerio, o en este caso el don de ciencia que usted tiene. Entonces eso ayuda mucho a identificar el dolor que pasa una persona. Entonces, en cuanto al discernimiento que Dios me da a mí, me ayuda a poder ver a la persona en situaciones particulares, es decir, que ha sufrido o ha llorado, o a veces Dios me muestra en visión a una persona si está en depresión o si está en ansiedad o si está con pensamientos de suicidio, me pone en la escena en la que esa persona estaba llorando o estaba apartada o estaba a punto de suicidarse. Entonces uno ya mide el nivel de daño que tiene y qué tipo de administración necesita, si es una sanidad inmediata o una sanidad progresiva, y ahí también depende mucho de la persona en cuánta disposición tiene para sanar. Claro que sí, wow, porque pastor, entonces en el tema que sea progresivo, nosotros como pastores deberíamos hacer un seguimiento a la persona también. Claro que sí, y a veces ese es el mayor problema, creemos que nosotros se reduce todo a un momento de administración y se acabó. Wow, qué fuerte. No, creo que más bien es el inicio de lo que es la sanidad. Entonces, cuando vemos a Jesús hacer este trabajo, sana a muchas personas, pero siempre les recomienda un seguimiento. Cuando le dice a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? Le salvó de la condenación, de morir apedreada. Entonces le dice, muy bien, yo ahora te sano, te salvo, te libero de este pecado, pero vete y no peques más. Yo te sano, pero este es tu tratamiento. No peques más. Mi querido pastor, una vez más, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo. Para nosotros ha sido de mucha edificación compartir con usted. Ha bendecido mucho nuestras vidas, pastor, y de verdad gracias por esta tan linda enseñanza, ¿no, pastor? Pastor, dígame algo ya para finalizar la cuarta parte. Hay muchos hijos de pastores tratando este tema. Un ejemplo, ¿por qué puede haber mucha frustración? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y para que usted nos comparta lo demás. He visto a uno
que decía, ¿sabes qué, Herbert? Yo no quiero ser hijo de pastor, no me interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces papá, al dedicarse tanto a la obra, ya papá no traía finanzas a la casa. Nosotros teníamos que sufrir hambre, teníamos que sufrir bastante lo que es el tema económico. Entonces, por esa situación yo no quiero pasar por lo mismo. Yo conozco una de esas frustraciones, pastor. ¿Usted cuál conoce y cómo podemos tratar esto, querido pastor? Sí, creo que es un problema fundamental que muchos ministerios atraviesan. Como hablábamos, el poder sacrificar el tiempo de papá y prestar a papá a la congregación es ya un sacrificio. Pero a veces llega a ser más doloroso cuando no solamente prestamos a papá a la iglesia, sino también prestamos a nuestro proveedor en la congregación. He visto a muchos pastores con buenas intenciones usar las ofrendas, los diezmos, los recursos y aún los recursos de su trabajo y su sueldo para ponerlo en la iglesia y así olvidándose de sus hijos. Y pienso yo que es una buena intención, pero es una decisión errónea. Porque la Biblia cuando nos dice que debe gobernar bien su casa, como hablábamos al principio, significa tomar una decisión correcta. Esto significa que antes de comprar un parlante para la iglesia, tengo que ver si tiene los zapatos necesarios mis hijos. Qué fuerte, wow. Porque debo aprender a ser papá antes que pastor. Dios mío. Y esto muy pocos lo han entendido. Entonces, la mayoría de los pastores hacen daño a sus hijos sin darse cuenta porque prefieren sacrificar los zapatos del hijo, pagar los estudios del hijo para ponerlo en el alquiler de la iglesia. Dios mío. Y esto muy pocas veces los miembros de una congregación siquiera se enteran de lo que está sucediendo. Exacto, claro. Entonces creo que sí, eso hace mucho daño y frustra mucho a los hijos de pastores, porque yo conozco a muchos pastores ya que he escuchado decir es que a mí me da vergüenza pedir dinero en la congregación. Wow. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si Jesús recogió ofrendas, ¿por qué nos tendría que dar vergüenza a nosotros hacer lo mismo que Jesús? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Como no hacen funcionar a la iglesia y los llevan a un autosustento económico, ponen de sus recursos. Creo yo que está bien mientras no sacrifiquen a su familia económicamente. Qué fuerte. Porque mire, hay muchos pastores, generalmente los pastores con este tipo de idea, dicen, no, es que nosotros no podemos pedir recursos a la iglesia porque estaríamos entrando en un tema de prosperidad. Entonces nosotros los pastores y nuestra familia tienen que vivir como los apóstoles, que estaban pasando en la cárcel, que estaban cantando corito pentecostal en la cárcel y todo eso, ¿me entiende, pastor? ¿Cómo usted analiza este tema, pastor? Porque hay personas, como le digo, no lo hacen simplemente por el hecho de qué dirán los demás, que van a ser juzgados, que acaso los apóstoles de la Biblia hacían eso, los hombres de Dios no hacían eso, etcétera. ¿Cómo usted lo ve esto, pastor? Uno de los textos favoritos que yo tengo cuando hablo de prosperidad, no tanto de la teología mal usada de la prosperidad, sino de la prosperidad bíblica, me gusta partir de lo que el apóstol Juan dice a Gallo en Tercera de Juan. En Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la base fundamental cuando yo hablo de prosperidad. Es decir, que la prosperidad es integral y comienza del alma. Así como prospera tu alma, seas prosperado en la salud y en todas las cosas. Incluye economía, materialmente, incluye familiarmente, emocionalmente. Entonces, la prosperidad no es solo económica. Ese es el punto de partida, ¿no? El mal uso de la prosperidad es cuando se enfatiza solo la prosperidad económica. Entonces, un pastor o cualquier persona de la iglesia, un empresario o trabajador, puede tener mucho dinero, pero no ser próspero. Qué fuerte. ¿Y cómo sabemos esto? Prosperidad significa paz del alma. Si no tienes paz del alma, no eres próspero. Dios mío. ¿Y qué te pone paz? No preocuparse por las finanzas, no preocuparse por la salud, no preocuparse por la familia y no preocuparse de ninguna cosa. Que ninguna cosa nos traiga preocupación, porque todo está sustentado. Wow. Qué gloria. Eso es verdadera prosperidad. Entonces, cuando hablamos de dinero en la iglesia, tenemos que entender que desde el origen de la iglesia siempre se sustentó así.
a través de lo que es las ofrendas. Y hablar de los diezmos en el Nuevo Testamento, claro que está, Jesús mismo lo menciona y el mismo apóstol Pablo, si leemos detenidamente el libro de Corintios, dice, cuando venga pongan aparte, ¿no es cierto? Y cada primer día de la semana pongan, y esto no es la ofrenda tradicional, pongan aparte según hayan prosperado. Y esto es porcentaje, pastor. Exacto. ¿Y cuál porcentaje conocemos en la Biblia? Diezmo. Exacto. Entonces en el Nuevo Testamento está eso. Es decir, sí, se seguía practicando diezmos y ofrendas para el sustento de la iglesia. El tema acá es que muchas veces el extremo uno de la teología de la prosperidad mal usada es que se usa este tipo de enseñanzas manipuladas para tener beneficios personales. Wow. Pero también por el otro lado de la visión de la no prosperidad nos lleva a una pobreza extrema, de decir, no tengo que pedir a la iglesia, Dios me va a sustentar, pero Dios sustenta a través de la iglesia, Claro. a través de las ofrendas, a través de los diezmos. El punto de equilibrio es donde tenemos que encontrarnos. Qué fuerte. Pastor querido, muchas gracias por su tiempo. Gracias, pastor. Ya estamos casi finalizando. Pero antes, yo tengo dos preguntas breves para finalizar esto. La primera es, más que todo, un consejo. Yo sé que hay muchos hijos de pastores que nos están viendo con dolores en su alma, con dolores, con recuerdos y con todo esto, pastor, que hemos hablado el día de hoy. ¿Cuál es su consejo para usted, para todos esos hijos de pastores que nos están viendo el día de hoy, que han sido dañados, han sido lastimados, y para ellos, para aquellos que están todavía dentro de la obra, pero que está siendo muy difícil afrontar todo esto? ¿Cuál es su consejo para ellos, pastor, para finalizar ya? Muy bien, creo que el mejor consejo que puedo dar a los hijos de pastores, sobre todo, es tomar una decisión. Y creo que la decisión va en este rumbo. Nos toca elegir entre conservar a nuestro papá o tenerlo como pastor. Como Dios en su palabra dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. ¿Cuál es mi consejo? Escoge a tu papá solo como tu papá y busca un pastor externo. Wow, qué fuerte. Porque es mejor tener a mi papá como mi papá y no como mi pastor. Wow. Pastor querido, qué consejo más fuerte. Ahora, pastor, lo segundo. Yo sé que usted ha sido hijo de pastor, se ha formado en la iglesia, adorador, ya casi doctor en teología, un hombre que respetamos mucho, pastor, respetamos mucho. Pero, pastor, volviendo al tiempo, si usted viera a ese Pablo de 12 años y lo tuviera al frente, ¿qué usted le diría? ¿Qué consejo usted le daría a ese muchacho? Creo que cuando yo me veo atrás en el tiempo, veo principalmente mis aciertos más que mis errores. El problema es que me habría gustado ver de esta misma manera a los 12 años. Wow, qué fuerte. Porque a los 12 yo veía más mis errores que mis aciertos. Entonces yo le diría al Pablo de 12 años, ve los aciertos y no tus errores. Amén. Y enfócate en lo positivo que estás haciendo y logrando. Porque ahora recién me doy cuenta que hice muchas cosas positivas y mucho más que de las negativas. Pero aquella entonces me enfocaba mucho más en lo negativo que en lo positivo. Qué fuerte. Pastor, muchas gracias. Yo quiero que usted, antes ya de despedirnos, que usted pueda despedirse de la audiencia para nosotros ya ir concluyendo, pastor. Pero también te van a tomar un sorbo de un buen café, pues. Despídase, mi pastor querido. Bien, a toda la audiencia agradecerles su tiempo, gracias por prestarnos su tiempo y sus oídos. Creo que es muy valioso que todos ustedes hayan estado acá. Sé que hay muchas cosas que en realidad han quedado inconclusas, pero esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es dejarles con hambre espiritual. Les aconsejo lo que la palabra de Dios nos habla en el libro de Hechos, que cuando el apóstol Pablo predicó, enseñó, habían unos hermanos de Berea. Y estos hermanos le dijeron a Pablo, muchas gracias por todo lo que hemos oído, pero permítenos ir a casa y estudiar en las Escrituras para ver si lo que tú has dicho es así. Fuerte. Y así que les agradezco, revisen en la Escritura y confirmen si todo lo que hoy hemos hablado es así, porque eso es lo que realmente trae convicción. Cuando el mismo Espíritu Santo te va a decir, eso es así. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si a usted les gustó esta entrevista y a todos.
Y mire, quedó muchos temas pendientes, pero no nos daría el tiempo, mis queridos hermanos. Así que si usted quiere una segunda parte, escriba ahí segunda parte con el pastor Pablo y le aseguramos que vamos a conversar con él para traer un contenido más de bendición. Así que una vez más, dele like, comente, suscríbase y que Dios les bendiga. Este fue su programa, Un Café con Dios. Muchas gracias, pastor. Amén.